Buenas tardes. Termina casi el mes de marzo, nos quedan efemérides, nos quedan temas por tocar del mes, es imposible tocarlos todos, pero hay algunos que, hay algunos que ya lo hemos tocado en otros programas de Vericueto, en ediciones anteriores, otros que no lo hemos tocado no tienen la trascendencia como para hacerlo, tal vez no existe fundamento textual, documental para tratarlo, pero hay otros que sí, y que incluso algunos no, pero otros tienen un vínculo directo con la provincia de Artemisa. Me estoy refiriendo ahora, por ejemplo, al inicio de la Revolución del 30. Es muy fácil decir que la Revolución del 68 empezó el 10 de octubre de ese año, 1868, con el lanzamiento de Céspedes en Demajagua, que la Guerra del 95 empezó el 24 de febrero del año 1895, que la última etapa de lucha por la definitiva independencia se reinició con el asalto a Moncada el 26 de julio del año 1953. Pero hay procesos que no empiezan de esa manera. Y uno de ellos es el que tiene que ver con la revolución de los años 30 del siglo pasado. Gobernaba entonces en el país desde 1925 hasta 1929 el tirano Gerardo Machado. Decidió reelegirse por voluntad propia y a expensas de la voluntad popular, y reinicia un nuevo periodo, o inicia un nuevo periodo presidencial que debía llegar hasta el año 35, pero llegó nada más su gobierno hasta el año 33 porque cayó con la revolución del 30, que empieza, se dice, la guerra del 68 y es del 68 al 78, se dice del 95 la otra y es del 95 al 98. Aquí decimos revolución del 30 que se extendió desde 1930 hasta el 35 con la caída de Antonio Guiteras el 8 de mayo de 1935, cuando intentaba salir de Cuba a México por el Morrillo, por Matanzas, con su amigo el venezolano Carlos Aponte, para preparar una expedición armada a venir e iniciar la revolución popular en Cuba. Pero lo más difícil de esa revolución es cuando empezó, con lo que sí no se ponen de acuerdo los más estudiosos, los que más han profundizado en la revolución del 30, es en la fecha de su inicio. Particularmente, desde mi opinión muy humilde como historiador, yo creo en el inicio de la guerra, de la revolución del 30, en el 20 de marzo de 1930, de ese año, cuando Rubén Martínez Villena organizó una huelga que casi dura 24 horas, que paralizó laboralmente la capital del país, con más de 200.000 trabajadores pronunciándose con la consigna abajo Machado, y ahí el vínculo con Artemisa, con el alquizareño Rubén Martínez Villena, que desde 1923, 18 de marzo, con la protesta de los 13, se convirtió en el más avesado de los revolucionarios cubanos de su tiempo, después de Julio Antonio Mella, que, como dijo Fidel, fue el joven cubano que más hizo en menos tiempo. Repito, situó el inicio de la revolución del 30, 20 de marzo de ese año. Fundación del ICAI, primera institución cultural creada por la revolución, 24 de marzo de 1959. Triunfa la revolución el 1 de enero, hay un interés del gobierno revolucionario, del nuevo gobierno, por ir sustituyendo poco a poco todo lo que tenía que ver con el viejo aparato estatal, utilizando la dialéctica y quedándoselo con lo que en realidad tenía valor, e ir tomando medidas a su vez que favorecieran al pueblo, o sea, de beneficio popular, económicas, políticas, sociales, pero de alguna manera tenía que dejarse grabado en la memoria histórica lo que estaba pasando en aquellos tiempos tan intensos. Esos son tiempos en que se reabre la Biblioteca Nacional, se crea, se hace de todo para que aparezca un grupo folclórico, de danza folclórica. Es la etapa también en que aparece el ICAI, que, repito, fue la primera institución cultural creada por la revolución. Ya teníamos televisión desde el inicio de la década del 50, teníamos radio desde 1922, pero nada como el cine para poder recrear en una grabación la memoria histórica y para poder divulgarla. Y por eso se crea el ICAI el 24 de marzo de 1959. Por supuesto, con personas que tenían vínculo anterior con el mundo del cine, con el séptimo arte, que se dice que es el más completo o la más completa de las manifestaciones artísticas, la que las encierra a todas, la más dinámica y la más creativa, según los entendidos.
A otros les gustará la televisión, la radio, pero se dice que de las manifestaciones artísticas, al menos de difusión masiva, el cine es el más efectivo. ¿Quiénes participaron? Alfredo Guevara, revolucionario convencido, Tomás Gutiérrez Alea, Santiago Álvarez, Julio García Espinosa y otros que venían de la sociedad cultural en nuestro tiempo, de la sección de cine, y se va haciendo un nuevo cine en Cuba, que repito, va grabando toda la huella que iba quedando de los procesos culturales, políticos, sociales. Imagínense dónde hubiera quedado el ajusticiamiento de criminales, que desde que empezó en enero del 59 comenzaron a apresarse a los criminales y torturadores que no pudieron irse de Cuba. Se les hacía un juicio sumarísimo delante del pueblo para que declararan los testigos de los crímenes, de las torturas, de los actos, digámoslo así, de chivatería que provocaron la detención, la tortura y la muerte de muchas personas, el dolor al pueblo de Cuba. Se hacía justiciamiento, muchos fueron encarcelados, otros condenados a pena de muerte. Bueno, ¿dónde hubiera quedado eso si no se grababa debidamente en el orden cinematográfico? Para eso y para otras medidas de mucha más trascendencia se hizo el ICAI. Se fundó el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica, que poco a poco fue evolucionando. Después, ya vamos por más de 40 ediciones, se crea el Festival de Cine Latinoamericano de La Habana. ¿Por qué razón? Porque en un país como este, socialista, con determinadas posibilidades, con determinadas normas de igualdad establecidas, con relaciones y vínculos de la Casa de las Américas, guiada primero por Aide Santamaría y después por otros brillantes intelectuales, se fueron creando nodos de relaciones, redes de relaciones con artistas de otros países, sobre todo de Latinoamérica. Y el cine estaba dando muestras de que ya se estaba haciendo de una manera diferente. Había un nuevo cine latinoamericano. Había que hacer un festival para competir, para que pudieran competir todas aquellas películas que no tenían posibilidades en los grandes históricos festivales de cine de Asia, de Estados Unidos, de Europa, y se crea ese festival. Y en el año 86, como colofón, la fundación, el 15 de diciembre, de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños, que ha formado cineastas del mundo entero. Martí siempre recurrente. Estamos en el año del 130 aniversario del inicio de la guerra del 95, del reinicio de la guerra por la independencia, y el 130 aniversario de la caída en combate de Martí, que próximamente estaremos conmemorando el 19 de mayo. Y estamos también conmemorando aniversarios cerrados de documentos importantes escritos y firmados por Martí. Uno de ellos, por ejemplo, el Manifiesto de Montecristi, que fue el programa político o el programa de lucha de la guerra del 95, firmado el 25 de marzo. Lo firma con Gómez, pero lo escribe Martí desde República Dominicana. ¿Y por qué se habla de programa político? ¿Por qué se habla de programa de lucha? Porque es un documento que cuando alguien lo lee se da cuenta que habla de los objetivos que se trazan para ese proceso que va a empezar, las causas que provocan el inicio de ese nuevo proceso y las formas o los principios sobre los cuales se va a desarrollar ese proceso. En ese documento Martí explica cuáles son las causas que llevan al reinicio de la guerra, y por eso dice al inicio que las mismas condiciones que llevaron a la revolución de Yara ahora lo conducen. Lo estoy parafraseando, no lo estoy diciendo de forma literal, y por eso habla de las causas económicas, políticas, sociales, sino de manera explícita, sí, causas económicas, sociales y políticas. El documento contiene las causas que en el orden económico, político y social condujeron al reinicio de la lucha o al inicio de la guerra del 95. Habla también de los objetivos superiores a los de la guerra de los 10 años, en tanto se refiere a la independencia de Cuba. Ya no había esclavitud en Cuba desde 1886 y habla entonces de la creación de una nueva república. Y aunque no es en este documento, sino en un discurso que pronunció el 26 de noviembre de 1891, en este Martí deja claro que el gran objetivo, aparte de la independencia, era construir una república con todos y para el bien de todos. Y finalmente esboza un grupo de principios sobre los cuales, que no son otra cosa que las maneras de comportarse, que las maneras de hacer la guerra, que eran parecidos a lo de la guerra del 68, la unidad entre negros y blancos, entre ricos y pobres, entre cubanos emigrados y cubanos que permanecían en la isla, entre cubanos experimentados en la guerra y los pinos nuevos. Ese es el Manifiesto de Montecristi. Y cuando alguien lo lee,
va a ver que dice el Partido Revolucionario Cubano a Cuba, si lee un documento oficial, porque era su verdadero nombre, no el manifiesto de Montecristi, que en definitiva se le puso a través de la historia ese nombre, y es con el que todos los conocemos y con el que se ha quedado, pero en realidad se llama el Partido Revolucionario Cubano a Cuba. Y por último, un poco más cercano en el tiempo, 26 de marzo del año 1959, tan temprano como ese, se crea los órganos de la seguridad del Estado, con un artemiseño al frente, con el comandante del ejército rebelde Ramiro Valdés Menéndez, uniendo el Departamento de Inteligencia del Ejército Rebelde, el G2 de la Policía Nacional Revolucionaria y la Inteligencia Marítima, los servicios de inteligencia marítima, en los órganos de la seguridad del Estado, con el propósito de crear órganos de inteligencia y contrainteligencia que permitieran, dentro y fuera de Cuba, defendernos de las acciones de grupos o de grupúsculos contrarrevolucionarios. Esa es la historia. Ya después, el 6 de junio de 1961, con la integración de varios órganos que tienen que ver con la responsabilidad del órgano del orden interior, se crea entonces oficialmente el Ministerio del Interior. Pero 26 de marzo, órganos de la seguridad del Estado creados, al frente con el artemiseño Ramiro Valdés Menéndez. Es lo que tenía por hoy. Los dejo, no sin antes prometerle que pronto vuelvo con otra historia. Usted recuerde, si quiere conversar sobre este tema, lo escuchó aquí en Vericueto.